Imagina por un momento que el sol acaba de ocultarse detrás de las colinas que rodean tu pequeña aldea en la Francia del siglo XIII. El aire se llena de ese silencio particular del atardecer medieval, interrumpido apenas por el ladrido lejano de un perro y el crujir de las maderas de las casas que se enfrían. En este momento, cuando la oscuridad comienza a reclamar el mundo, tu supervivencia depende de algo tan simple y tan complejo como una vela. Eres Guillaume Le Chandelier, maestro fabricante de velas en la pequeña población de Meu, a unos kilómetros de París. Tu taller, ubicado en la planta baja de tu casa de 2 pisos, está impregnado del aroma constante del sebo derretido y la cera de abeja. Las paredes de piedra sudorosa guardan el calor de los hornos que mantienes encendidos desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Este es tu mundo, un universo de grasa animal, mechas de lino, moldes de estaño y el conocimiento ancestral que determina si una familia podrá ver durante las largas noches de invierno o si permanecerá sumida en una oscuridad que, en aquellos tiempos, era sinónimo de peligro y muerte. La fabricación de velas en el siglo XIII no es el proceso industrial que conocemos hoy. Cada vela es un pequeño milagro de ingeniería doméstica, una batalla ganada contra la oscuridad mediante la transformación paciente de materiales orgánicos en luz. Tu día comienza antes del alba, cuando el mundo aún pertenece a las sombras y los búhos. Lo primero que haces es avivar las brasas de tu horno principal, alimentándolo con leña seca que has almacenado cuidadosamente durante los meses de verano. El fuego es tu herramienta más preciada y tu mayor enemigo. Sin él no puedes derretir el sebo, pero un descuido puede convertir tu taller en cenizas en cuestión de minutos. El sebo, tu materia prima principal, proviene de los despojos de ganado que compras a los carniceros locales. No cualquier grasa sirve para hacer velas de calidad. La grasa de riñón de rig y carnero es la más codiciada porque produce una llama más estable y menos humo. Cada mañana, después de encender el fuego, comienzas el laborioso proceso de derretir kilogramos de esta grasa en enormes calderos de hierro. El olor es penetrante, una mezcla de carne rancia y humo que se adhiere a tu ropa, tu cabello y tu piel. Tu esposa Margarita ha aprendido a vivir con este aroma. Tus hijos han crecido considerándolo tan natural como el olor del pan fresco. Mientras el sebo se derrite lentamente, preparas las mechas. Estas no son simples hilos de algodón como las velas modernas, sino trenzas cuidadosamente elaboradas de fibras de lino o cáñamo. El grosor de la mecha determina el tamaño de la llama y, por tanto, la velocidad a la que se consumirá la vela. Una mecha demasiado gruesa producirá una llama que derretirá la cera más rápido de lo que puede quemarse, creando charcos de grasa derretida y desperdiciando material precioso. Una mecha demasiado delgada dará una luz tan tenue que apenas servirá para algo más que crear sombras danzantes en las paredes. El proceso de creación varía según el tipo de vela que estés fabricando. Para las velas más económicas, aquellas que pueden permitirse los campesinos y artesanos comunes, utilizas el método de inmersión repetida. Tomas un grupo de mechas, las atas a un bastón de madera y las sumerges repetidamente en el sebo derretido. Cada inmersión añade una capa delgada de grasa que se solidifica al contacto con el aire más frío. Es un proceso hipnótico. Sumerges, esperas. Sumerges, esperas. Cada ciclo añade apenas unos milímetros de grosor, por lo que una vela de tamaño mediano requiere entre 30 y 50 inmersiones. Para las velas de mayor calidad, aquellas destinadas a la iglesia local o a las casas de los comerciantes más prósperos, utilizas moldes de estaño. Estos moldes, que has heredado de tu padre y que él heredó del suyo, son cilindros huecos con un agujero en la base por donde introduces la mecha. El proceso requiere una sincronización perfecta. El sebo debe estar a la temperatura exacta, ni tan caliente que derrita el molde ni tan frío que no fluya uniformemente. Viertes el sebo derretido lentamente, permitiendo que el aire escape y evitando la formación de burbujas que debilitarían la vela. Pero las velas más preciadas, aquellas que solo pueden permitirse los nobles y el alto clero, están hechas de cera de abeja pura. La cera de abeja es un material completamente diferente al sebo. Arde con una llama más brillante y estable, produce menos humo y desprende un aroma dulce en lugar del olor acre del sebo quemado. Sin embargo, la cera de abeja es extraordinariamente cara. Un solo kilogramo cuesta lo que un artesano común gana en una semana de trabajo. Para obtenerla, debes negociar con los apicultores locales, hombres que arriesgan su vida extrayendo panales de colmenas salvajes en los bosques cercanos. El trabajo con cera de abeja requiere una técnica completamente diferente. A diferencia del sebo, que debe calentarse a altas temperaturas, la cera de abeja se derrite suavemente y mantiene su flexibilidad mucho más tiempo. Esto te permite crear velas más artísticas,
con formas decorativas y grabados que son imposibles de lograr con cebo. Para las ocasiones especiales, como las bodas de familias adineradas o las celebraciones religiosas importantes, creas velas ornamentales que son verdaderas obras de arte. Espirales entrelazadas, figuras de santos, incluso pequeñas escenas bíblicas modeladas en cera. La vida de una vela medieval es brutalmente corta comparada con los estándares modernos. Una vela de sebo común, del tamaño de tu puño, arde completamente en 3 o 4 horas. Las familias deben racionar cuidadosamente su uso de velas, encendiéndolas solo cuando es absolutamente necesario. La mayoría de la gente se acuesta poco después del anochecer y se levanta con los primeros rayos del sol, no por elección, sino por necesidad económica. La luz artificial es un lujo que pocos pueden permitirse de manera regular. Tu conocimiento como fabricante de velas va más allá de la simple técnica. Debes entender los patrones del clima, porque la humedad afecta la calidad de las mechas. Debes conocer las estaciones de los animales, porque la calidad del sebo varía según la época del año en que fueron sacrificados. Debes mantener relaciones cuidadosas con los proveedores de materias primas, porque una interrupción en el suministro de sebo lino puede arruinar tu negocio en cuestión de semanas. Los peligros de tu oficio son constantes. El fuego, obviamente, es la amenaza más evidente. Pero también están los vapores tóxicos que se desprenden del sebo hirviendo, que pueden causar mareos y desmayos si no mantienes tu taller bien ventilado. Las quemaduras por salpicaduras de grasa derretida son tan comunes que las cicatrices en tus manos y antebrazos forman un mapa de décadas de trabajo. Y está el constante riesgo de intoxicación alimentaria por trabajar con despojos animales que no siempre están en las mejores condiciones. Pero quizás el aspecto más fascinante de tu trabajo es cómo te conecta con el ritmo cósmico de la vida medieval. Tus velas no solo proporcionan luz, marcan el tiempo. Las familias miden las horas nocturnas por el consumo de sus velas. Nos acostaremos cuando se termine esta vela, dicen. Los monjes en los monasterios cercanos usan velas marcadas con líneas para medir los intervalos entre oraciones. Tu trabajo, aparentemente simple, es en realidad fundamental para la organización temporal de toda la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando llega el invierno más crudo que has conocido en años y la demanda de velas se dispara mientras que el suministro de materias primas se vuelve cada vez más escaso y costoso? El invierno de 1287 llega a Meux como una bestia hambrienta. Las primeras nieves caen en octubre, semanas antes de lo habitual, y para noviembre el frío se ha instalado en los huesos de la tierra con una ferocidad que los ancianos no recuerdan haber experimentado jamás. Los ríos se congelan con un grosor tal que los caballos pueden cruzarlos sin romper el hielo, y el viento del norte sopla con una constancia implacable que hace crujir las vigas de las casas y silbar las chimeneas como almas en pena. Para ti, Guillaume Le Gondolier, este invierno representa tanto una oportunidad como una crisis existencial. La demanda de velas se ha multiplicado por 5. Las familias que normalmente reservaban las velas solo para las emergencias, ahora necesitan luz constante para sobrevivir a las noches que se extienden durante 14 horas. Los comerciantes que antes compraban una docena de velas al mes, ahora llegan a tu taller cada 3 días, con las manos temblorosas por el frío y los ojos desesperados de quien sabe que la oscuridad en estas condiciones puede significar la muerte. Pero el suministro de materias primas se ha vuelto una pesadilla logística. Los carniceros locales, que normalmente te proporcionaban sebo de manera regular, ahora deben competir contigo por los despojos animales. Las familias hambrientas han comenzado a consumir partes de los animales que antes consideraban desechos, incluyendo los riñones y la grasa, que constituyen tu materia prima esencial. El precio del sebo se ha triplicado en 2 meses, y algunos días simplemente no hay nada disponible, sin importar cuánto dinero estés dispuesto a pagar. Te ves obligado a expandir tu red de proveedores mucho más allá de los límites habituales. Ahora viajas personalmente a aldeas que están a una jornada completa de distancia, llevando tu carreta a través de caminos helados y traicioneros. En estos viajes, negociar se ha convertido en un arte de supervivencia. Los campesinos han aprendido el valor real de lo que antes vendían por unas pocas monedas de cobre. Ahora regatean con la astucia de comerciantes experimentados,
sabiendo que tienes pocas alternativas. En una de estas expediciones llegas a la aldea de Colomiers justo después de que han sacrificado 3 cerdos para las celebraciones navideñas. El campesino que los posee, un hombre llamado Etienne con manos del tamaño de jamones y una barba que parece no haberse cortado nunca, te examina con la mirada calculadora de alguien que ha aprendido rápidamente las leyes de la oferta y la demanda. El cebo vale ahora tanto como la carne, te dice, cruzándose de brazos. Si lo quieres, me pagarás como si fuera un jamón. La negociación se extiende durante horas. Etienne sabe que necesitas el cebo desesperadamente, y tú sabes que él necesita el dinero para sobrevivir al invierno. Finalmente llegáis a un acuerdo que incluye no solo monedas, sino también un intercambio de servicios. Tú le proporcionarás velas a precio reducido durante todo el invierno, y él te garantizará acceso prioritario a cualquier cebo que produzca su granja. Es el tipo de acuerdo que define la economía medieval, relaciones personales complejas que van mucho más allá del simple intercambio monetario. De regreso en tu taller, enfrentas desafíos técnicos que nunca habías imaginado. La escasez de cebo de alta calidad te obliga a experimentar con grasas de menor grado, cebo de cabra, que produce una llama más pequeña y vacilante, grasa de cerdo, que arde con un humo acre que hace llorar los ojos, incluso grasa de aves de corral, que apenas mantiene una llama estable durante 1 hora. Cada tipo de grasa requiere ajustes en tu técnica, temperaturas diferentes, tiempos de enfriamiento distintos, mechas de grosores variados. Tu esposa Marguerite, que normalmente se ocupa de los aspectos domésticos del hogar, se ha convertido en tu asistente principal. Sus manos, más pequeñas y ágiles que las tuyas, son perfectas para el delicado trabajo de preparar mechas de diferentes grosores. Juntos habéis desarrollado un sistema de producción que maximiza cada gramo de material disponible. Ella corta las mechas mientras tú mantienes el cebo a la temperatura perfecta. Cuando una tanda de velas está lista, ella comienza inmediatamente con la preparación de la siguiente mientras tú te ocupas de los moldes. Los niños también han sido incorporados al proceso productivo. Tu hijo mayor, Pierre, de apenas 11 años, se encarga de mantener los fuegos alimentados y limpiar los moldes usados. Tu hija Agnès, de 9 años, tiene la responsabilidad de preparar las pequeñas velas votivas que se venden a los peregrinos que pasan por la ciudad camino a París. Incluso el pequeño Jan, de apenas 6 años, ayuda organizando las mechas por tamaño. La fabricación de velas se ha convertido en una empresa familiar total, donde cada miembro tiene un papel específico en la cadena de producción. Pero la presión constante de la demanda comienza a afectar la calidad de tu trabajo. Normalmente dedicas tiempo a perfeccionar cada vela, asegurándote de que la mecha esté perfectamente centrada y de que la superficie sea lisa y uniforme. Ahora, la urgencia te obliga a acelerar cada paso del proceso. Algunas velas salen con pequeñas imperfecciones, mechas ligeramente descentradas, superficies con pequeñas burbujas de aire, formas irregulares donde el cebo no se distribuyó uniformemente. Estas imperfecciones, que en tiempos normales habrían significado velas de segunda clase, vendidas a precio reducido, ahora se venden al precio completo sin que nadie se queje. La desesperación por la luz ha hecho que los estándares de calidad se relajen considerablemente. La gente compra cualquier cosa que produzca una llama, sin importar cuán irregular o efímera sea. La innovación nace de la necesidad. Ante la escasez de cera de abeja, comienzas a experimentar con mezclas de cebo y pequeñas cantidades de cera para crear velas híbridas que ofrecen algunas de las ventajas de la cera pura a una fracción del costo. Descubres que una mezcla de 80% cebo y 20% cera de abeja produce una vela que arde con menos humo que el cebo puro, pero cuesta significativamente menos que la cera pura. También desarrollas técnicas para hacer que las mechas duren más tiempo. Descubres que si trenzas las fibras de lino de una manera específica, ligeramente más suelta en el centro, la mecha se consume de manera más uniforme y produce una llama más estable. Estos pequeños avances técnicos, nacidos de la desesperación, representan verdaderas innovaciones en tu oficio. El aspecto social de tu trabajo también se transforma durante este invierno extremo. Tu taller se convierte en un centro de reunión informal para la comunidad. La gente viene no solo a comprar velas, sino también a calentarse junto a tus hornos y a intercambiar noticias sobre el clima, los precios de los alimentos y las condiciones de los caminos. Te conviertes, sin haberlo planeado, en una especie de centro de información comunitario.
Las conversaciones que escuchas son reveladoras de cómo el frío extremo está transformando toda la estructura social de la región. Los señores feudales han comenzado a permitir que los campesinos recojan leña de bosques que normalmente están prohibidos. Los monasterios han abierto sus puertas a viajeros que normalmente tendrían que buscar refugio en posadas comerciales. Las reglas habituales de la sociedad se flexibilizan ante la necesidad común de supervivencia. Pero también hay tensiones crecientes. Los rumores hablan de bandidos que atacan caravanas de comerciantes, no buscando oro o mercancías valiosas, sino sebo, leña y cualquier material que pueda proporcionar calor o luz. La escasez ha creado nuevas formas de criminalidad que antes eran impensables. En medio de todo esto mantienes un registro mental cuidadoso de tus clientes y sus necesidades. Sabes que la viuda Bert necesita velas especialmente pequeñas porque vive sola y no puede permitirse desperdiciar ni un gramo de cera. Sabes que el herrero Bernard requiere velas de combustión larga porque trabaja hasta muy tarde reparando herramientas dañadas por el frío extremo. Sabes que el párroco local necesita velas votivas de tamaño específico para las ceremonias que se han multiplicado conforme la gente busca ayuda divina contra el invierno implacable. Pero ¿cómo cambiarán estas relaciones comerciales y sociales cuando llegue la primavera y las circunstancias extremas que han definido este invierno finalmente terminen? La primavera de 1288 llega a Mols como un suspiro colectivo de alivio. Los primeros brotes verdes aparecen tímidamente entre los restos de nieve sucia que aún se aferran a las sombras de los edificios, y el aire comienza a aportar ese aroma indefinible de tierra que despierta después de meses de letargo helado. Para ti, Guillaume Le Chandelier, este cambio de estación marca no solo el final de un invierno que casi destruye tu negocio, sino también el comienzo de una transformación profunda en tu comprensión del oficio que has heredado de generaciones anteriores. Los primeros signos del cambio son evidentes en los patrones de compra de tus clientes. Las familias que durante los meses de frío compraban velas con la desesperación de quien lucha por sobrevivir, ahora regresan a sus patrones habituales de consumo moderado. La demanda disminuye gradualmente, pero no regresa completamente a los niveles previos al invierno. Algo fundamental ha cambiado en la percepción que la gente tiene sobre la importancia de la luz artificial en sus vidas. La viuda Bertie, que durante el invierno compraba las velas más pequeñas que podías fabricar, ahora invierte en velas de mejor calidad. Este invierno me enseñó que la oscuridad puede matar tan eficientemente como el hambre, te dice mientras examina cuidadosamente una vela de cera mezclada. No volveré a quedarme sin luz, cueste lo que cueste. Su cambio de actitud refleja una transformación más amplia en la sociedad local. La experiencia del invierno extremo ha hecho que la gente reevalúe qué constituye una necesidad básica versus un lujo. El herrero Bernard, que trabajó incansablemente durante los meses fríos reparando herramientas y herrajes dañados por las condiciones extremas, ahora te propone un acuerdo comercial a largo plazo. Quiero asegurarme de tener un suministro constante de velas para el trabajo nocturno, explica. Este invierno me mostró cuánto dinero puedo ganar si puedo trabajar después del anochecer. Juntos diseñáis velas especializadas para su trabajo, más gruesas para proporcionar luz intensa, con mechas reforzadas para resistir las corrientes de aire de la fragua, y de una duración específica que le permite planificar sus proyectos nocturnos con precisión. Tu relación con los proveedores también ha evolucionado de manera permanente. Etienne, el campesino de Coulommiers con quien estableciste ese acuerdo desesperado durante el invierno, ahora se ha convertido en algo más que un simple proveedor. Ha comenzado a criar cerdos específicamente para maximizar la producción de sebo de alta calidad, alimentándolos con una dieta que has ayudado a diseñar. Esta colaboración representa un nuevo modelo de negocio. En lugar de simplemente comprar los desechos de la producción cárnica, ahora estás influyendo en la producción agrícola para optimizar tu materia prima. La innovación técnica forzada por la escasez del invierno también produce frutos inesperados. Tus experimentos con mezclas de sebo y cera de abeja han resultado en lo que podrías llamar la primera línea de productos diferenciados en la historia de tu taller. Ahora ofreces 5 tipos distintos de velas, cada una optimizada para usos específicos. Velas de sebo puro para uso general, velas mezcladas para iluminación de calidad, velas de cera pura para ceremonias, velas de combustión lenta para trabajo nocturno y pequeñas velas votivas para uso religioso.
Esta diversificación te permite acceder a segmentos de mercado que antes estaban fuera de tu alcance. Los comerciantes prósperos, que antes compraban sus velas de cera en París, ahora descubren que tus productos mezclados ofrecen una excelente relación calidad-precio. Los artesanos locales aprecian las velas especializadas para trabajo nocturno. Incluso has comenzado a recibir encargos especiales de monasterios en un radio de 50 kilómetros, que valoran tanto la calidad como la confiabilidad de tus entregas. Pero quizás el cambio más significativo es cómo la experiencia del invierno extremo ha alterado tu perspectiva sobre el papel social de tu oficio. Ya no te ves simplemente como un fabricante de velas. Te has convertido en un guardián de la luz, un defensor contra la oscuridad que va mucho más allá de la simple oscuridad física. Durante los meses más duros del invierno, fuiste testigo de cómo la disponibilidad de luz artificial afectaba no solo la capacidad de las personas para realizar tareas básicas, sino también su estado mental y emocional. ¿Recuerdas vívidamente la noche cuando la familia del tejedor Marcel vino a tu taller en plena tormenta de nieve? Su hijo menor había enfermado gravemente y necesitaban luz constante para cuidarlo durante la noche. No tenían dinero suficiente para comprar las velas que necesitaban, pero tú se las diste de todos modos, sabiendo que sin luz adecuada, sus posibilidades de salvar al niño se reducían dramáticamente. El niño sobrevivió, y esa experiencia te hizo comprender que tu trabajo tiene implicaciones que van mucho más allá de la simple transacción comercial. Esta nueva conciencia social te lleva a establecer lo que podría considerarse el primer programa de responsabilidad social de un artesano en Meuse. Decides reservar el 5% de tu producción mensual para situaciones de emergencia. Familias en crisis médicas. Viudas ancianas que no pueden permitirse calefacción adecuada. O viajeros atrapados por tormentas inesperadas. No es caridad en el sentido tradicional. Es un reconocimiento de que tu trabajo está intrínsecamente conectado con el bienestar de toda la comunidad. Tu esposa Marguerite, que demostró ser una colaboradora invaluable durante la crisis invernal, ahora ha desarrollado sus propias habilidades especializadas. Ha perfeccionado el arte de crear velas decorativas para ocasiones especiales, bodas, bautizos, festivales religiosos. Sus velas ornamentales, con formas de flores, animales e incluso figuras humanas básicas, han creado un nicho de mercado completamente nuevo. Las familias acomodadas ahora encargan velas personalizadas para celebraciones importantes, convirtiendo objetos utilitarios en verdaderas obras de arte efímero. Los niños, que fueron incorporados al proceso productivo por necesidad, han desarrollado habilidades que van mucho más allá de su edad. Pierre, tu hijo mayor, ahora puede evaluar la calidad del sebo con solo observar su color y textura. Agnès ha desarrollado una habilidad casi sobrenatural para determinar cuándo una mecha está perfectamente centrada en un molde. Incluso el pequeño Jean puede predecir con precisión cuánto tiempo durará una vela basándose en su tamaño y la densidad de la cera. La crisis los ha convertido en artesanos precoces, portadores de conocimientos que normalmente se adquieren después de décadas de experiencia. El aspecto más fascinante de esta transformación es cómo ha afectado tu relación con el tiempo. Antes del invierno extremo, medías tu éxito en términos de velas producidas por día o ingresos generados por mes. Ahora, piensas en términos de horas de luz proporcionadas a la comunidad, de noches de seguridad garantizadas para las familias, de trabajos nocturnos completados gracias a tu iluminación. Tu unidad de medida se ha vuelto más humana, más conectada con el impacto real de tu trabajo en las vidas de otras personas. Esta nueva perspectiva también te hace más consciente de las limitaciones de tu oficio. Has comenzado a experimentar con métodos para hacer que las velas duren más tiempo, pero te das cuenta de que hay límites físicos fundamentales en lo que puedes lograr con la tecnología disponible. Empiezas a soñar con formas de iluminación que no dependan de la combustión de grasas animales, aunque no tienes idea de cómo podrían funcionar tales sistemas. El legado del invierno de 1287 se extiende mucho más allá de tu taller individual. Has notado que otros artesanos en la región han comenzado a adoptar enfoques similares de diversificación y especialización. El panadero local ahora ofrece diferentes tipos de pan para ocasiones específicas. El herrero ha desarrollado herramientas especializadas para diferentes oficios. Es como si la crisis hubiera actuado como un catalizador para una evolución más amplia en la economía artesanal. Pero quizás lo más significativo es cómo la experiencia ha cambiado tu comprensión del lugar del trabajo artesanal en la sociedad medieval.
Ya no ves tu oficio como simplemente heredado de tus antepasados, sino como algo que debe evolucionar constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad. Has aprendido que la tradición y la innovación no son opuestas, sino que pueden trabajar juntas para crear soluciones mejores y más humanas. Mientras observa las últimas nieves del invierno derretirse en los canales de la calle, reflexiona sobre cómo un periodo de extrema dificultad se ha convertido en una oportunidad de crecimiento y transformación. Tu taller ya no es solo un lugar donde se fabrican velas, se ha convertido en un laboratorio de innovación social y técnica, un centro de conexión comunitaria y un símbolo de cómo la creatividad humana puede florecer incluso en las condiciones más adversas. El arte de crear luz a partir de grasa animal y fibras vegetales sigue siendo fundamentalmente el mismo que aprendiste de tu padre. Pero ahora comprendes que ese arte está inextricablemente conectado con el arte más amplio de crear comunidad, seguridad y esperanza en un mundo donde la oscuridad siempre está esperando para reclamar su dominio. Los escribanos de pergamino y sus dedos manchados de tinta. El amanecer de un día cualquiera del año 1324 en el scriptorium del monasterio de Saint-Denis, cerca de París, comienza con el sonido familiar del pergamino siendo alisado sobre mesas de roble pulido. Eres Frère Antoine, un monje copista de 32 años, y tus manos llevan las marcas permanentes de tu oficio, dedos teñidos de negro por la tinta ferrogálica, pequeñas cicatrices de cortes accidentales con plumas mal preparadas, y callos formados por décadas de presionar instrumentos de escritura contra superficies rugosas. En este mundo donde la palabra escrita es tan rara como preciosa, tú eres uno de los guardianes de todo el conocimiento humano. Tu jornada laboral comienza en el momento exacto en que las campanas del monasterio marcan las 2 horas después del amanecer. El scriptorium, ubicado en la planta superior del edificio principal para aprovechar al máximo la luz natural, es un espacio sagrado donde el silencio no es simplemente una regla monástica, sino una necesidad práctica. El más mínimo temblor en tu mano, causado por una distracción o un sobresalto, puede arruinar horas de trabajo meticuloso y desperdiciar materiales que valen más que el salario anual de un campesino. La preparación de tu área de trabajo es un ritual que has perfeccionado durante años. Primero, verificas la temperatura y humedad del pergamino que utilizarás hoy. Este pergamino, hecho de piel de ternera cuidadosamente tratada durante semanas en talleres especializados, reacciona a los cambios climáticos como un ser vivo. Si está demasiado seco, se volverá quebradizo y puede romperse bajo la presión de la pluma. Si está demasiado húmedo, la tinta se extenderá de manera impredecible, creando borrones que pueden hacer ilegible el texto. Cada hoja de pergamino representa una inversión considerable. Una sola piel de ternera, después del complejo proceso de limpieza, estiramiento, secado y pulido, puede producir entre 4 y 8 hojas de pergamino de calidad para escritura, dependiendo del tamaño del animal y la habilidad del pergaminero. El costo de estos materiales significa que no hay lugar para errores. Cada trazo debe ser planificado. Cada palabra debe ser perfecta. Cada línea debe contribuir a la preservación del conocimiento de una manera que durará siglos. Tu mesa de trabajo está organizada con una precisión que refleja décadas de experiencia. A tu derecha, tienes un pequeño arsenal de plumas de ganso en diferentes etapas de preparación. Estas plumas, principalmente de las alas izquierdas de gansos porque su curvatura natural se adapta mejor a la mano derecha, han sido cuidadosamente seleccionadas, curadas durante meses y cortadas con ángulos específicos según el tipo de escritura que realizarás. Una pluma para letras capitales requiere un corte completamente diferente a una pluma para texto corrido, y una pluma para anotaciones marginales necesita una punta aún más fina. A tu izquierda, tienes los implementos para preparar y mantener la tinta. La tinta ferroválica que utilizas es una mezcla compleja de agallas de roble, sulfato de hierro, goma arábiga y agua, que debe ser preparada con proporciones exactas para lograr el color negro profundo y la durabilidad que caracterizan a los manuscritos de calidad. Esta tinta tiene la peculiaridad de cambiar de color conforme envejece. Inicialmente aparece como un marrón claro, se oscurece a negro intenso después de unas horas de exposición al aire y eventualmente, después de décadas, puede adquirir tonos marrones oxidados que en realidad son signos de su permanencia química. El proceso de preparación de la tinta es casi alquímico en su complejidad. Las agallas de roble, esas excrescencias bulbosas que se forman cuando ciertos insectos ponen sus huevos en las ramas del árbol, deben ser recolectadas en el momento exacto de su maduración,
demasiado tempranas. Y no contienen suficiente ácido tánico, demasiado tardías. Y los insectos han emergido, dejando agujeros que reducen la calidad del material. Estas agallas se muelen hasta convertirse en polvo fino, que luego se mezcla con sulfato de hierro, obtenido de minas específicas conocidas por la pureza de sus depósitos. La preparación física para un día de trabajo de copia es tan importante como la preparación de materiales. Dedicas los primeros minutos de cada jornada a ejercitar tus dedos y muñecas, realizando movimientos específicos que has desarrollado para mantener la flexibilidad y precisión necesarias para el trabajo de escritura prolongado. Estos ejercicios no son casuales. Has aprendido por experiencia dolorosa que un día de copia intensiva sin preparación adecuada puede resultar en calambres musculares que te incapaciten durante días. El texto que copiarás hoy es una sección de las Confesiones de San Agustín, una obra de importancia teológica fundamental que el abad ha decidido añadir a la biblioteca del monasterio. Tu copia no será la primera. Estarás trabajando a partir de un manuscrito prestado por el monasterio de Cluny, que a su vez fue copiado de otro manuscrito, en una cadena de transmisión textual que se remonta hasta los escritos originales del santo, hace más de 900 años. Esta cadena de transmisión es tanto la gloria como la maldición de tu oficio. Cada copia introduce la posibilidad de errores, una letra mal formada que se interpreta incorrectamente por el siguiente copista, una palabra omitida por distracción, una línea saltada por cansancio visual. Al mismo tiempo, cada copia también representa una oportunidad de preservar el conocimiento contra los caprichos del tiempo, el fuego, la guerra o la simple degradación de los materiales. Antes de comenzar a escribir, realizas una lectura completa de la sección que copiarás hoy. Este no es simplemente un ejercicio de familiarización, es una práctica de control de calidad que te permite identificar posibles problemas en el texto fuente. Durante tu carrera, has encontrado numerosos errores en manuscritos que se suponían autoridades definitivas. Palabras que claramente fueron mal copiadas en algún punto de la cadena de transmisión. Frases que no tienen sentido gramatical, referencias que no corresponden con otras partes del texto. Cuando encuentras estas inconsistencias, enfrentas uno de los dilemas más profundos de tu profesión. Debes copiar fielmente el texto tal como aparece en tu fuente, perpetuando lo que sospechas que es un error, o debes usar tu juicio para corregir lo que crees que es una mistake de un copista anterior. La tradición monástica generalmente favorece la fidelidad absoluta al texto fuente, pero esta aproximación puede perpetuar errores durante siglos. La solución que has desarrollado a lo largo de los años es un sistema sofisticado de anotaciones marginales. Cuando encuentras un pasaje que te parece problemático, lo copias exactamente como aparece en la fuente, pero añades una pequeña marca en el margen que corresponde a una nota al final del texto donde registras tus dudas y, cuando es posible, variantes alternativas que has encontrado en otros manuscritos. Este sistema te permite mantener la integridad del texto original mientras preservas también tu análisis crítico para futuros estudiosos. El trabajo de copia en sí mismo es una meditación en movimiento. Tu mano se mueve a través del pergamino en un ritmo constante y mesurado, creando letras que siguen los estándares estrictos de la escritura carolingia que se ha convertido en el estilo preferido para textos religiosos. Cada letra debe tener proporciones específicas, espaciado uniforme y una consistencia visual que permita la lectura fluida incluso después de años de envejecimiento del manuscrito. La velocidad de tu trabajo está determinada no por la prisa, sino por la sostenibilidad. Un copista experimentado puede producir entre 3 y 5 hojas de texto por día, dependiendo de la complejidad del material y el nivel de decoración requerido. Trabajar más rápido resulta invariablemente en errores que requieren correcciones costosas, o peor aún, en la pérdida completa de hojas de pergamino, que no pueden ser salvadas. El silencio del scriptorium no es absoluto, está lleno de los sonidos sutiles del trabajo intelectual, el raspar suave de las plumas contra el pergamino, el ocasional crujir de las hojas al ser volteadas, el suspiro casi inaudible de los monjes cuando encuentran pasajes particularmente desafiantes. Estos sonidos crean una sinfonía de concentración que paradójicamente ayuda a mantener el focus necesario para el trabajo de precisión. La luz es tu herramienta más importante y tu mayor limitación. Las ventanas del scriptorium están diseñadas para maximizar la luz natural difusa, pero incluso en los mejores días, tu tiempo de trabajo efectivo está limitado por las horas de luz solar adecuada. En invierno, puedes trabajar apenas 6 horas por día. En verano,
hasta 10. Las velas y lámparas de aceite son demasiado peligrosas para usar cerca de pergaminos invaluables, por lo que el ritmo de tu trabajo está inexorablemente ligado al ciclo solar. Pero ¿qué sucede cuando descubres que el manuscrito que has estado copiando durante semanas contiene no solo errores de transcripción, sino también alteraciones deliberadas que cambian completamente el significado de pasajes fundamentales del texto original? La revelación llega como un rayo en medio de una tarde aparentemente ordinaria de febrero, cuando la luz del sol se filtra oblicuamente a través de las ventanas altas del scriptorium, creando columnas doradas de polvo suspendido que bailan en el aire quieto. Has estado trabajando en el capítulo 9 de las Confesiones, cuando algo en el texto te detiene abruptamente, como si hubieras tropezado con una piedra invisible en un camino familiar. El pasaje en cuestión se refiere a la naturaleza del tiempo y la eternidad divina, uno de los conceptos más complejos de la teología agustiniana. Pero las palabras que estás copiando no coinciden con tu memoria de otros manuscritos de San Agustín que has estudiado previamente. La discrepancia es sutil pero significativa, donde esperarías encontrar la palabra latina aeternitas. Eternitas. El manuscrito utiliza temporalitas. Temporalidad. Un cambio que invierte completamente el significado teológico del pasaje. Al principio, asumes que se trata de un simple error de copia, el tipo de sustitución accidental que ocurre cuando un copista cansado permite que su mente anticipe palabras similares. Pero conforme continúas leyendo, encuentras más inconsistencias, todas siguiendo patrones demasiado sistemáticos para ser accidentales. Alguien, en algún punto de la cadena de transmisión de este manuscrito, ha alterado deliberadamente el texto para reflejar una interpretación teológica específica. La magnitud de este descubrimiento te paraliza temporalmente. En una sociedad donde la autoridad textual es fundamental para la estructura del conocimiento religioso y secular, encontrar evidencia de manipulación deliberada de textos sagrados es equivalente a descubrir grietas en los cimientos mismos de la realidad intelectual. Tus manos, que minutos antes se movían con la confianza de décadas de experiencia, ahora tiemblan ligeramente mientras sostienes la pluma sobre el pergamino. Tu primera reacción es buscar una segunda opinión, pero las reglas del scriptorium prohíben conversaciones que puedan interrumpir el trabajo de otros copistas. En su lugar, desarrollas un sistema ingenioso para documentar tus dudas sin violar el protocolo monástico. Utilizas un código de marcas marginales que has perfeccionado durante años, pequeños símbolos que solo tú entiendes completamente, pero que te permitirán recordar cada discrepancia para revisión posterior. Durante los siguientes días, tu trabajo se convierte en una forma de detective textual. Cada línea que copias es examinada no solo por su precisión ortográfica, sino también por su coherencia teológica y filosófica. Desarrollas una sensibilidad casi sobrenatural para identificar pasajes que suenan incorrectos, lugares donde el flujo natural del pensamiento agustiniano parece interrumpido o desviado. El proceso de investigación te lleva más allá de las fronteras físicas del scriptorium. Durante los períodos de recreación permitidos, visitas la biblioteca del monasterio para consultar otros manuscritos de San Agustín. Tu búsqueda se complica por el hecho de que la biblioteca está organizada no alfabéticamente ni por autor, sino por importancia teológica y fecha de adquisición, un sistema que requiere el conocimiento íntimo de décadas para navegar eficientemente. En la biblioteca haces un descubrimiento que profundiza el misterio. Existen al menos 3 versiones diferentes de las confesiones en la colección del monasterio, cada una con variaciones textuales significativas. Algunas de estas variaciones son claramente errores de copia, pero otras parecen representar tradiciones textuales completamente diferentes. Es como descubrir que lo que creías era una montaña sólida es en realidad un archipiélago de islas separadas. Tu investigación te pone en contacto con Frère Mathieu, el bibliotecario más anciano del monasterio, un hombre de 68 años cuya memoria contiene décadas de conocimiento sobre la procedencia de cada manuscrito en la colección. Sus ojos, debilitados por décadas de lectura a la luz de velas, se iluminan con interés cuando le describes tus descubrimientos. Ah, mon enfant, te dice en voz baja mientras examina las marcas marginales en tu trabajo. Has tropezado con uno de los secretos más antiguos de nuestro oficio. No todos los manuscritos que copiamos son, digamos, completamente inocentes en su transmisión. Sus palabras, pronunciadas con la cautela de alguien que ha aprendido que ciertos conocimientos deben compartirse con discreción, abren una ventana a aspectos de la cultura monástica que nunca habías imaginado. Frère Mathieu te revela que el manuscrito que has estado copiando proviene del monasterio de Corbey, una institución con una historia particularmente compleja durante las controversias teológicas del siglo anterior.
Durante los debates sobre la naturaleza de la gracia divina y la predestinación, diferentes facciones monásticas habían, en algunos casos, editado textos patrísticos para apoyar sus posiciones teológicas específicas. La tentación de hacer que los textos antiguos digan lo que creemos que deberían decir, explica Frère Mathieu, es tan antigua como la copia misma. Algunos hermanos justifican estas alteraciones diciendo que están corrigiendo errores de copias anteriores, pero la línea entre corrección e interpretación es a menudo más delgada que un hilo de seda. Esta conversación te enfrenta a un dilema ético profundo que va al corazón de tu identidad profesional. Como copista, tu deber primario es la fidelidad al texto fuente. Pero ¿qué sucede cuando descubres que el texto fuente en sí mismo puede ser corrupto? ¿Debes perpetuar lo que sospechas son alteraciones o debes tomar la responsabilidad de intentar restaurar lo que crees que es la versión original? La decisión que tomas es característica de la sofisticación intelectual que has desarrollado durante años de trabajo con textos complejos. Decides continuar copiando el manuscrito de Corby exactamente como está, pero crear paralelamente un aparato crítico exhaustivo que documente todas las variaciones que has identificado, junto con referencias a las fuentes alternativas donde has encontrado lecturas diferentes. Este proyecto se convierte en una obra de erudición que va mucho más allá de la copia simple. Cada día, después de completar tu cuota regular de trabajo de copia, dedicas horas adicionales a desarrollar lo que es esencialmente el primer estudio crítico comparativo de manuscritos agustinianos en la historia del monasterio. Tu trabajo marginal se vuelve tan extenso y detallado que, en algunos casos, ocupa más espacio que el texto principal. El proceso te obliga a desarrollar habilidades de análisis que no habían sido parte de tu educación formal como copista. Aprendes a reconocer diferentes estilos de escritura para identificar cuándo las alteraciones fueron hechas por el copista original versus adiciones posteriores. Desarrollas técnicas para analizar la composición química de diferentes tintas para determinar la cronología relativa de las modificaciones. Incluso aprendes a examinar la estructura física del pergamino para identificar raspados y alteraciones que podrían no ser visibles a simple vista. Tu trabajo atrae la atención de otros monjes en el scriptorium, inicialmente por curiosidad sobre las extensas notas marginales, pero gradualmente por reconocimiento de la importancia intelectual de lo que estás realizando. Frère Bernard, un copista especializado en textos filosóficos, comienza a consultar contigo sobre discrepancias que ha notado en manuscritos de Aristóteles. Frère Philippe, que trabaja principalmente con textos litúrgicos, descubre que tu metodología puede aplicarse a problemas que ha enfrentado con variaciones en textos de misas. Gradualmente, tu proyecto individual se convierte en una colaboración informal que transforma la cultura intelectual del escritorio. Los copistas comienzan a ver su trabajo no simplemente como reproducción mecánica, sino como participación activa en la preservación crítica del conocimiento. Se desarrolla un sistema de comunicación silenciosa mediante el cual los copistas pueden consultar entre sí sobre problemas textuales sin violar las reglas de silencio. Pero la investigación también revela aspectos inquietantes de la política monástica que preferirías no haber descubierto. Descubres que algunas de las alteraciones en los manuscritos no fueron accidentales ni siquiera motivadas por convicciones teológicas sinceras, sino por consideraciones políticas relacionadas con disputas entre diferentes monasterios sobre cuestiones de autoridad y financiamiento. Un ejemplo particularmente perturbador es un manuscrito de las Cartas de San Jerónimo, donde referencias específicas a la importancia de la pobreza monástica han sido sistemáticamente alteradas o eliminadas. La investigación de la procedencia revela que estas alteraciones fueron hechas durante un periodo cuando el monasterio de origen estaba involucrado en disputas legales sobre herencias y propiedades territoriales. Estos descubrimientos te obligan a confrontar la realidad de que el conocimiento que has dedicado tu vida a preservar no existe en un vacuum puro de búsqueda intelectual, sino que está inevitablemente entrelazado con consideraciones humanas de poder, prestigio y supervivencia institucional. La pureza del texto, que habías asumido como un ideal alcanzable, se revela como un concepto más complejo y problemático de lo que habías imaginado. Al mismo tiempo, tu trabajo desarrolla una reputación que se extiende más allá de las paredes del monasterio. Monjes de otros escritorios comienzan a solicitar copias de tus notas críticas para aplicar tus metodologías a sus propias colecciones. El abad recibe correspondencia de abades de otros monasterios preguntando sobre el nuevo método de análisis textual que se ha desarrollado en Saint-Denis.
Pero ¿cómo reaccionarán las autoridades eclesiásticas cuando se den cuenta de que tu trabajo de análisis crítico no solo cuestiona la autenticidad de textos individuales, sino que potencialmente socava la autoridad incuestionable de toda la tradición manuscrita medieval? El momento de la verdad llega en la forma de una visita inesperada del obispo auxiliar de París, Monseñor Guillaume de Chanic, un hombre cuya reputación por la ortodoxia intelectual es tan formidable como su capacidad para identificar y erradicar cualquier desviación doctrinal que pueda amenazar la estabilidad de la fe. Su llegada al monasterio de Saint-Denis, en una fría mañana de marzo de 1325, no es casual. Ha venido específicamente para investigar los informes sobre métodos heterodoxos de análisis textual que han llegado a los oídos de las autoridades diocesanas. El abad Dom Raoul te convoca a su oficina privada la noche anterior a la reunión formal con el obispo. Sus manos, normalmente firmes por décadas de liderazgo monástico, muestran un temblor casi imperceptible mientras hollea las páginas de tu trabajo crítico sobre las Confesiones de San Agustín. Frère Antoine, te dice con una voz que intenta mantener la calma. Debes comprender que lo que has creado aquí es revolucionario. Y las revoluciones, incluso las intelectuales, tienen consecuencias que van mucho más allá de las intenciones de sus creadores. La reunión con Monseñor de Chanac se realiza en la sala capitular, un espacio octogonal con ventanas altas que normalmente sirve para las reuniones comunitarias diarias, pero que ahora se siente más como un tribunal. El obispo, un hombre de aproximadamente 50 años con ojos que parecen capaces de leer no solo textos sino también almas, examina tu trabajo con una atención que es tanto admiración intelectual como evaluación eclesiástica. Es un trabajo extraordinario, admite después de una hora de revisión silenciosa. La metodología es rigurosa, la erudición es impresionante y las conclusiones son perturbadoras. Su pausa antes de la palabra perturbadoras contiene siglos de tensión entre la búsqueda de la verdad intelectual y la necesidad de mantener la estabilidad institucional. Pero debo preguntarte, hermano, ¿has considerado las implicaciones de lo que propones? Tu respuesta, preparada durante días de reflexión ansiosa, refleja la madurez intelectual que has desarrollado a través de meses de investigación crítica. Mi señor, dices, mi intención no es sembrar dudas sobre la autoridad de los textos sagrados, sino precisamente fortalecer esa autoridad mediante la eliminación de corrupciones que la debilitan. Si un manuscrito de San Agustín contiene alteraciones que distorsionan su enseñanza, no es nuestro deber como guardianes de la tradición restaurar, en la medida de lo posible, sus palabras auténticas. El debate que sigue es una de las conversaciones intelectuales más sofisticadas que has experimentado jamás. Monseñor de Chanac revela ser no solo un teólogo formidable, sino también un conocedor profundo de las complejidades de la transmisión textual. Su objeción principal no es teológica sino práctica. Si se establece el principio de que los copistas individuales pueden cuestionar y corregir los textos que copian, ¿dónde terminará el proceso? ¿Cómo puede la Iglesia mantener la autoridad doctrinal si cada manuscrito se convierte en objeto de debate crítico? Considere, argumenta el obispo, un manuscrito de las Escrituras que contiene una lectura que difiere de la Vulgata establecida. Si aplicamos sus métodos y un copista determina que su fuente contiene la lectura más auténtica, ¿debería alterar el texto para conformarse con lo que él cree que es correcto? ¿Y qué sucede cuando diferentes copistas, aplicando los mismos métodos, llegan a conclusiones contradictorias sobre qué constituye el texto auténtico? Tu respuesta revela la evolución de tu pensamiento durante los meses de investigación. Propones una solución que podría llamarse el primer sistema formal de edición crítica en la historia medieval, la creación de dos versiones paralelas de cada texto controvertido. La primera sería una copia fiel del manuscrito fuente, sin alteraciones, acompañada de una segunda versión que incorpora las correcciones que el análisis crítico sugiere, junto con una documentación exhaustiva de las razones para cada cambio. De esta manera, explicas, preservamos la integridad de la transmisión tradicional, mientras también proporcionamos las herramientas para que futuros estudiosos evalúen la autenticidad textual. No eliminamos la autoridad, la hacemos más transparente y por tanto más sólida. La propuesta intriga a Monseñor de Chanac, pero también lo alarma. Reconoce la elegancia intelectual de la solución, pero también ve sus implicaciones revolucionarias. Lo que propone, dice finalmente, requeriría una transformación fundamental en cómo la Iglesia maneja la autoridad textual.
No es una decisión que pueda tomarse a nivel de un monasterio individual. Lo que sigue es un proceso de negociación institucional que se extiende durante meses. Tu trabajo se convierte en el centro de correspondencia entre Saint-Denis, la diócesis de París, y eventualmente académicos en París, Oxford y Bolonia. Cada intercambio de cartas trae nuevas perspectivas sobre las implicaciones de tus métodos, pero también nuevas complicaciones políticas y teológicas. Mientras tanto, la vida en el scriptorium ha cambiado irrevocablemente. Los otros copistas, inicialmente entusiasmados por las posibilidades intelectuales de tus métodos, ahora enfrentan la realidad de que cada manuscrito que copian puede convertirse en objeto de escrutinio crítico. Algunos abrazan esta nueva responsabilidad intelectual, otros la encuentran paralizante. Frère Bernard abandona un proyecto de copia de Aristóteles porque se siente incapaz de tomar decisiones sobre variantes textuales que podrían afectar interpretaciones filosóficas fundamentales. La tensión se resuelve parcialmente cuando llega una carta del canciller de la Universidad de París, maestro Jean de Handun, uno de los eruditos más respetados de la época. Después de revisar ejemplos de tu trabajo, propone una solución institucional que preserva tanto la innovación como la estabilidad, la creación de una nueva categoría de manuscritos llamados Editiones Studiorum, ediciones para estudio, que incorporarían métodos críticos pero estarían claramente marcadas como herramientas académicas distintas de los textos autoritativos tradicionales. Esta solución permite que tu trabajo continúe y se expanda, pero dentro de límites claramente definidos. Se te asigna la responsabilidad de entrenar a otros copistas en métodos críticos, pero solo para la producción de manuscritos destinados específicamente a instituciones académicas. Los textos para uso litúrgico y devocional continúan siendo copiados según métodos tradicionales. El impacto de tu trabajo se extiende mucho más allá de las paredes de Saint-Denis. Durante los siguientes años, monasterios en Francia, Inglaterra e Italia adoptan versiones adaptadas de tus métodos. La correspondencia académica revela que tu aproximación ha inspirado desarrollos similares en el análisis de textos seculares, manuscritos de derecho romano, tratados de medicina e incluso textos literarios. Pero quizás el cambio más significativo es personal. Tu comprensión de tu papel como copista se ha transformado completamente. Ya no te ves simplemente como un reproductor de textos, sino como un participante activo en la conversación intelectual que se extiende a través de los siglos. Cada manuscrito que copias se convierte en una oportunidad de diálogo con autores antiguos, copistas anteriores y estudiosos futuros. Esta nueva perspectiva también afecta tu relación con el conocimiento mismo. Has aprendido que la autoridad de un texto no reside simplemente en su antigüedad o su fuente, sino en la calidad de los argumentos que presenta y la rigurosidad de su transmisión. Esta comprensión, revolucionaria para su época, anticipada algunos de los principios fundamentales del método académico moderno. Tu trabajo también ha tenido consecuencias inesperadas para la educación monástica. Los jóvenes novicios que llegan al scriptorium ahora reciben entrenamiento no solo en técnicas de copia, sino también en principios de análisis crítico. Aprenden a leer textos no solo por su contenido, sino también por su historia, cómo han sido transmitidos, dónde pueden haber sido alterados, qué evidencia existe para diferentes lecturas. Después de 5 años de desarrollo, tu metodología ha evolucionado hasta convertirse en un sistema sofisticado que podría llamarse paleografía crítica. Has desarrollado técnicas para analizar la composición de tintas, identificar diferentes manos de escritura en un mismo manuscrito, reconocer patrones de deterioro que pueden oscurecer lecturas originales e incluso métodos para detectar raspaduras y alteraciones que no son visibles a simple vista. Pero el legado más duradero de tu trabajo puede ser cómo ha cambiado la cultura intelectual del monasterio. El scriptorium ya no es simplemente un lugar de reproducción mecánica, sino un centro de investigación activa, donde cada texto es tratado como un problema intelectual que merece investigación cuidadosa. Los copistas se ven a sí mismos no como artesanos que ejecutan técnicas heredadas, sino como académicos, que participan en la preservación crítica del conocimiento humano. El método que desarrollaste por accidente cuando tropezaste con inconsistencias en un manuscrito de San Agustín se ha convertido en una herramienta fundamental para la preservación del conocimiento, en una época donde cada libro es único y cada copia representa tanto una oportunidad como un riesgo para la transmisión cultural. Al final de cada día, cuando guardas tus plumas y limpias la tinta de tus dedos, reflexionas sobre cómo un descubrimiento, aparentemente técnico, sobre variantes textuales,
se ha convertido en una ventana a la naturaleza misma del conocimiento, la autoridad y la responsabilidad intelectual. Tu trabajo como copista simple se ha transformado en algo mucho más profundo. Has llegado a ser un guardián no solo de textos, sino de la integridad del proceso mismo mediante el cual el conocimiento humano se preserva y transmite a través de las generaciones. Los maestros cerveceros y el pan líquido de cada día. El aroma de la malta germinando llena el aire húmedo de tu malteado en las primeras horas del amanecer de este día de septiembre de 1298 en la próspera ciudad de Gante, en Flandes. Eres Meister Hans van der Bureych, maestro cervecero de tercera generación, y tus manos, manchadas permanentemente por décadas de trabajo con granos húmedos y levadura silvestre, conocen cada matiz del proceso que transforma la cebada común en el líquido dorado que constituye la base nutricional de prácticamente toda la población de tu ciudad. En esta época, la cerveza no es simplemente una bebida alcohólica, es literalmente pan líquido, una fuente fundamental de calorías, nutrientes y, paradójicamente, de agua potable segura, en un mundo donde beber agua directamente de pozos o ríos puede significar enfermedad o muerte. Tu cervecería, ubicada junto al río Lys para aprovechar tanto el transporte como el suministro de agua, es una de las 17 cervecerías licenciadas en Gante, y cada una alimenta a cientos de familias que dependen de tu producto para su supervivencia diaria básica. Tu jornada laboral comienza 3 horas antes del amanecer, cuando las calles aún pertenecen a los gatos callejeros y los pocos borrachos rezagados de la noche anterior. El proceso de elaboración de cerveza es implacablemente dependiente del tiempo y la temperatura, y cualquier retraso en las primeras etapas puede arruinar un lote completo que representa semanas de trabajo y una inversión considerable en materias primas. Lo primero que haces cada mañana es verificar el estado de la malta que has estado germinando durante los últimos 5 días. Este proceso, conocido como malteado, es donde la cebada cruda se transforma en el azúcar fermentable que eventualmente se convertirá en alcohol. Los granos de cebada están extendidos en capas gruesas sobre el piso de piedra de tu malteado, donde han estado absorbiéndose lentamente en agua y comenzando el proceso natural de germinación que convierte los almidones del grano en azúcares más simples. El control de la temperatura durante el malteado es crítico y depende completamente de tu experiencia e intuición. Demasiado calor y los granos se secarán antes de que la germinación sea completa. Demasiado frío y el proceso se detendrá, dejándote con granos que no producirán suficientes azúcares fermentables. Hundes tus manos en los montones de grano húmedo, sintiendo la temperatura y la humedad, buscando los primeros signos de los pequeños brotes verdes que indican que la germinación está progresando correctamente. Cada tipo de grano requiere un tratamiento ligeramente diferente. La cebada de 6 hileras, que constituye la mayoría de tu suministro, germina más uniformemente pero produce menos azúcar que la cebada de 2 hileras más cara. El trigo, que usas en pequeñas cantidades para ciertas cervezas especiales, germina más rápidamente pero es más susceptible a la putrefacción si las condiciones no son perfectas. Incluso has experimentado con avena y centeno, aunque estos granos presentan desafíos técnicos que la mayoría de los cerveceros evitan. El suministro de grano es una preocupación constante que afecta todos los aspectos de tu negocio. Dependes de una red compleja de agricultores en un radio de 50 kilómetros alrededor de Gante, y las variaciones en el clima, las plagas o los conflictos políticos pueden interrumpir tu suministro en cualquier momento. Este año, las lluvias excesivas durante la cosecha han dañado una proporción significativa de la cebada disponible, elevando los precios y forzándote a competir agresivamente con otros cerveceros por los granos de mejor calidad. Una vez que la malta está lista, comienza el proceso de maceración, donde los granos malteados se mezclan con agua caliente para extraer los azúcares. Este proceso ocurre en enormes tinas de madera de roble que has heredado de tu padre, recipientes que han desarrollado durante décadas una flora microscópica única que contribuye significativamente al sabor característico de tu cerveza. El agua que utilizas proviene de un pozo privado que tu abuelo excavó cuando estableció la cervecería, y su calidad mineral específica es tan importante para la calidad de tu producto que has rechazado ofertas para expandir la cervecería a ubicaciones donde el agua es diferente.
La temperatura del agua para la maceración debe mantenerse en un rango muy estrecho. Demasiado caliente y destruirás las enzimas que convierten los almidones en azúcares. Demasiado fría y la extracción será incompleta. Sin termómetros dependes de métodos que has perfeccionado durante décadas. El vapor que se eleva de la superficie del agua, la sensación cuando introduces tu codo en el líquido, incluso el sonido que hace el agua cuando se agita a diferentes temperaturas. El proceso de maceración dura aproximadamente 4 horas, durante las cuales debes agitar constantemente la mezcla para asegurar una extracción uniforme. Este es trabajo físico demandante. Cada tina contiene varios cientos de litros de líquido espeso que requiere fuerza considerable para mantenerlo en movimiento. Tu espalda y hombros llevan las marcas de décadas de este trabajo, pero también has desarrollado una resistencia física que te permite mantener el ritmo necesario durante jornadas de 12 horas. Una vez completada la maceración, el líquido resultante, llamado mosto, debe separarse de los granos usados. Este proceso de filtración es otro momento crítico donde la experiencia marca la diferencia entre un lote exitoso y un desastre costoso. Utilizas cestas de mimbre finamente tejidas para filtrar el mosto, pero el proceso debe realizarse a la velocidad correcta, demasiado rápido, y los sólidos pasarán a través del filtro, creando una cerveza turbia. Demasiado lento, y el mosto comenzará a fermentar prematuramente. Los granos usados, lejos de ser desperdicio, constituyen una fuente valiosa de ingresos adicionales. Los vendes a granjeros locales como alimento para el ganado, especialmente durante los meses de invierno cuando el forraje fresco escasea. Esta relación simbiótica entre cerveceros y agricultores es fundamental para la economía local. Los granjeros te suministran cebada y compran tus desechos, creando un ciclo económico cerrado que beneficia a toda la comunidad. El mosto filtrado debe hervirse inmediatamente para detener la actividad enzimática y esterilizar el líquido. La cocción se realiza en calderas de cobre masivas que requieren fuegos intensos alimentados constantemente con leña. El costo del combustible representa aproximadamente el 20% de tus gastos operativos y has desarrollado relaciones cuidadosas con suministradores de leña que te garantizan madera seca de la calidad específica que necesitas para mantener el fuego constante durante las 3 horas de cocción. Durante la cocción, añades lúpulo, una innovación relativamente reciente en la elaboración de cerveza que ha revolucionado tanto el sabor como la conservación del producto. El lúpulo no solo proporciona el amargor característico que equilibra la dulzura de la malta, sino que también actúa como conservante natural, permitiendo que la cerveza se mantenga fresca durante semanas en lugar de días. Tus plantas de lúpulo, cultivadas en un jardín cuidadosamente mantenido detrás de la cervecería, son podadas, entrenadas y cosechadas según técnicas que has perfeccionado durante años de experimentación. La cantidad y el momento de la adición del lúpulo determinan tanto el nivel de amargor como el aroma de la cerveza terminada. Para las cervezas de consumo diario utilizas lúpulo añadido temprano en la cocción para maximizar el amargor y las propiedades conservantes. Para las cervezas especiales destinadas a festivales o celebraciones, experimentas con adiciones tardías que preservan los aceites aromáticos volátiles que se evaporan con la cocción prolongada. Después de la cocción, el mosto debe enfriarse rápidamente a la temperatura adecuada para la fermentación. Este proceso presenta uno de los desafíos técnicos más significativos de la elaboración medieval de cerveza. Sin refrigeración artificial, dependes de métodos ingeniosos, recipientes poco profundos que maximizan la superficie de exposición al aire, serpentines de cobre que circulan agua fría a través del mosto caliente, e incluso bloques de hielo recolectados durante el invierno y almacenados en bodegas subterráneas aisladas con paja. El enfriamiento debe completarse antes de que las bacterias no deseadas puedan contaminar el mosto, pero también debe realizarse gradualmente para evitar shock térmico que podría afectar la claridad del producto final. Durante este proceso crítico, cubres cuidadosamente los recipientes con telas finas que permiten el intercambio de calor pero impiden la entrada de polvo, insectos o contaminantes del aire. Una vez que el mosto alcanza la temperatura adecuada, comienza la magia de la fermentación. En esta época, antes del descubrimiento de las levaduras como microorganismos, la fermentación se considera un proceso casi místico. No entiendes exactamente por qué el líquido dulce se transforma en cerveza alcohólica, pero has aprendido a controlar y dirigir el proceso a través de técnicas transmitidas de generación en generación. Pero, ¿qué sucede cuando un lote completo de cerveza, que representa 2 semanas de trabajo y una inversión considerable,
se contamina con bacterias salvajes que lo convierten en un líquido agrio e imbebible justo antes de la gran feria anual de Gante? En las primeras horas de una mañana húmeda de septiembre del año 1298, cuando la neblina aún se aferra a las orillas del río Támesis como un manto gris, tú, Thomas Ale Brewer, te levantas en tu pequeña casa en Southwark, al sur de Londres, para comenzar un día que definirá no solo tu sustento económico, sino literalmente la supervivencia de decenas de familias en tu barrio. Eres maestro cervecero, y en esta Inglaterra medieval donde el agua pura es más rara que el oro y más peligrosa que el veneno, tu cerveza es el líquido vital que mantiene con vida a una comunidad entera. Tu casa, construida con vigas de roble y relleno de barro y paja, alberga en su planta baja la cervecería que has heredado de tu padre, quien la heredó del suyo. Pero llamarla simplemente cervecería sería una simplificación injusta. Es más bien un laboratorio alquímico donde transformas granos simples en el elixir que hace posible la vida urbana medieval. Las paredes de piedra sudorosa están impregnadas del aroma dulce y levemente agrio de la fermentación, un olor que se ha acumulado durante generaciones y que marca tu hogar como inconfundiblemente tuyo desde varias calles de distancia. El proceso de elaboración de cerveza en el siglo XIII no es el procedimiento industrial que conocemos hoy, sino un arte ancestral que requiere la combinación precisa de conocimiento científico intuitivo, destreza manual y lo que solo puede describirse como una forma de magia culinaria. Tu día comienza antes del amanecer, no por elección, sino por necesidad. Cada etapa del proceso de fermentación tiene su momento óptimo y perderse esos momentos puede significar la diferencia entre una cerveza nutritiva y sabrosa y un líquido amargo e indigesto que nadie querrá comprar. Lo primero que haces cada mañana es inspeccionar los grandes toneles de roble donde la cerveza del lote anterior continúa su lenta transformación. Estos toneles, algunos de los cuales han estado en tu familia durante décadas, son mucho más que simples contenedores. Cada uno tiene su propia personalidad microbiana, poblado por colonias de levaduras salvajes que se han establecido en la madera porosa a lo largo de años de uso. El sabor característico de tu cerveza depende tanto de estas levaduras invisibles como de los ingredientes visibles que añades. La calidad del agua es tu obsesión constante y tu mayor desafío. En una época donde el concepto de contaminación bacteriana no existe científicamente, has aprendido por experiencia empírica que no toda el agua es igual. El agua del Támesis, que fluye lentamente cerca de tu cervecería, está contaminada por los desechos de miles de personas, animales y talleres artesanales que se encuentran río arriba. Utilizarla directamente para la cerveza sería invitar a enfermedades que podrían matar a tus clientes y arruinar tu reputación. Por esta razón, has desarrollado un sistema complejo para obtener agua de fuentes más puras. Cada 2 días, cargas tu carreta con barriles vacíos y viajas hasta un manantial natural que se encuentra a 1 hora de camino de Londres, en terrenos que pertenecen a un monasterio cercano. Los monjes te permiten extraer agua a cambio de una porción de tu producción semanal, un arreglo que beneficia a ambas partes. Ellos obtienen cerveza de calidad para su consumo diario y tú aseguras el acceso a agua que no matará a tus clientes. El grano que utilizas proviene de tu propia red de agricultores con quienes has establecido relaciones que van mucho más allá del simple intercambio comercial. La cebada, tu ingrediente principal, debe ser de una variedad específica, cosechada en el momento exacto de maduración y almacenada en condiciones que prevengan la formación de moho u hongos que podrían arruinar todo el lote de cerveza. Durante la temporada de cosecha, visitas personalmente cada granja, inspeccionando los campos y negociando no solo precios, sino también métodos de cosecha y almacenamiento. El proceso de malteado, que transformas la cebada cruda en malta utilizable, es quizás la parte más técnicamente desafiante de tu trabajo. Debes remojar los granos en agua hasta que comiencen a germinar, luego detener la germinación en el momento exacto mediante la aplicación de calor controlado. Demasiado poco remojo, y los granos no desarrollarán los azúcares necesarios para la fermentación. Demasiado, y se pudrirán antes de poder ser utilizados. El timing de este proceso varía según la humedad del aire, la temperatura ambiente e incluso la fase de la luna, factores que has aprendido a leer después de décadas de experiencia. Para el tostado de la malta utilizas un horno especialmente construido en el patio trasero de tu casa. Este horno
hecho de ladrillos de arcilla y diseñado para mantener temperaturas uniformes. Debe ser alimentado con tipos específicos de madera que no añadan sabores indeseados a la malta. Has aprendido que la madera ya produce el calor más limpio, mientras que la madera de roble puede dar sabores demasiado intensos que dominarán el producto final. El proceso de maceración, donde mezclas la malta molida con agua caliente para extraer los azúcares fermentables, requiere un control de temperatura que debe ser intuitivo, ya que no tienes termómetros. Has desarrollado la habilidad de evaluar la temperatura del agua usando solo tu mano. Debe estar lo suficientemente caliente como para ser incómoda pero no dolorosa al tacto. Demasiado caliente, y destruirás las enzimas que convierten los almidones en azúcares. Demasiado fría, y la extracción será incompleta. El hervor del mosto, el líquido dulce extraído de la maceración, es cuando añades las hierbas y especias que darán sabor a tu cerveza. En esta época anterior al uso generalizado del lúpulo, utilizas una mezcla compleja de hierbas llamada gruit, que puede incluir milenrama, artemisa, brezo, salvia y docenas de otras plantas según la receta familiar que has heredado y modificado a lo largo de los años. Cada maestro cervecero guarda celosamente su fórmula de gruit, ya que es lo que distingue su cerveza de todas las demás en el mercado. La fermentación es donde la cerveza realmente cobra vida, pero también es la etapa más impredecible del proceso. Dependes de levaduras salvajes presentes en el aire para convertir los azúcares en alcohol, un proceso que no comprendes científicamente, pero que has aprendido a manejar a través de la observación cuidadosa y la experiencia acumulada. La temperatura del ambiente, la humedad e incluso los cambios de presión atmosférica afectan la fermentación de maneras que solo puedes predecir parcialmente. Tu cerveza no es solo una bebida, es un alimento líquido que proporciona calorías, vitaminas y minerales esenciales para la supervivencia. En una época donde la desnutrición es común y las fuentes de proteína son escasas y caras, tu cerveza aporta nutrientes que las familias trabajadoras no pueden obtener de otra manera. Un adulto promedio consume entre 2 y 3 litros de cerveza por día, no por placer, sino por necesidad nutricional y sanitaria. La producción de diferentes tipos de cerveza responde a las necesidades variadas de tu clientela. La cerveza fuerte, con mayor contenido alcohólico, está destinada a los adultos que realizan trabajo físico intenso. La cerveza pequeña o delgada, con menos alcohol, es para niños y mujeres embarazadas. También produces cerveza medicinal infusionada con hierbas específicas para tratar dolencias comunes, aunque esta línea entre cerveza y medicina es fluida en una época donde la distinción entre alimento y remedio no está claramente definida. Tu papel en la comunidad va mucho más allá del simple comercio. Eres una figura central en la economía local, empleando directamente a 3 asistentes e indirectamente apoyando a docenas de familias de agricultores, transportistas y comerciantes. Tu cervecería es también un centro social donde los hombres se reúnen para discutir noticias, hacer negocios y resolver disputas comunitarias. En muchos sentidos, eres tanto un líder comunitario como un artesano. Los riesgos de tu oficio son constantes y variados. Un lote contaminado puede enfermarte no solo a ti, sino a todos tus clientes, arruinando tu reputación y potencialmente resultando en demandas legales o incluso acusaciones de envenenamiento. Los incendios son una amenaza constante debido a los hornos que debes mantener encendidos. Las fluctuaciones en el precio del grano pueden hacer que un lote rentable se convierta en una pérdida financiera antes de que puedas venderlo. Pero ¿qué sucede cuando una nueva regulación real sobre la pureza de la cerveza amenaza con prohibir el uso de las hierbas tradicionales que han definido tu receta familiar durante generaciones, forzándote a elegir entre la legalidad y la supervivencia de tu negocio? El decreto real llega a Londres en un pergamino sellado durante la segunda semana de octubre, portado por un heraldo que cabalga por las calles de Southwark, proclamando las nuevas regulaciones sobre la pureza de la cerveza con una voz que corta el aire frío del otoño como una hoja afilada. Las palabras que escuchas desde tu taller te paralizan momentáneamente. Por orden del rey Eduardo I, toda cerveza producida dentro del reino debe elaborarse exclusivamente con cebada, agua y levadura, prohibiendo el uso de cualquier hierba, especia o aditivo que no esté específicamente aprobado por los oficiales reales. Esta proclamación, que más tarde será conocida como el primer edicto de pureza cervecera, nace de preocupaciones legítimas sobre envenenamientos accidentales causados por cerveceros inescrupulosos
que han utilizado hierbas tóxicas para reducir costos o crear efectos psicoactivos peligrosos. Pero para ti, Thomas Ale Brewer representa una amenaza existencial que pone en riesgo no solo tu sustento, sino la identidad misma de tu producto y la tradición familiar que has preservado durante décadas. Tu receta de Grit, esa mezcla secreta de hierbas que define el sabor único de tu cerveza. Incluye artemisa para el amargor, milenrama para la conservación, brezo para el aroma y una docena de otras plantas cuyas propiedades has aprendido a balancear con la precisión de un alquimista. Eliminar estas hierbas no significa simplemente cambiar el sabor de tu cerveza. Significa crear un producto completamente diferente que tus clientes regulares pueden no reconocer ni desear. Los días siguientes a la proclamación se llenan de reuniones urgentes con otros maestros cerveceros de Londres y los alrededores. En la taberna del Black Swan, en una habitación trasera iluminada por velas parpadeantes, te reúnes con 10 de tus competidores para discutir una respuesta colectiva a la nueva regulación. La ironía de que los cerveceros, normalmente competidores feroces, se unan contra una amenaza común no se pierde en ninguno de los presentes. Mi familia ha usado esta receta durante 4 generaciones, dice William de Bermondsey, cuyas manos temblorosas revelan tanto la edad como la ansiedad. Mi abuelo perfeccionó la proporción de artemisa que hace que mi cerveza se mantenga fresca durante semanas. Sin eso, ¿cómo competiré contra las cervecerías que tienen acceso a agua de mejor calidad? Su pregunta refleja las preocupaciones de todos. Las hierbas del Gruit no son simplemente saborizantes, sino elementos funcionales que compensan las deficiencias en materias primas y equipos. Robert el Rojo, cuya cervecería suministra principalmente a los trabajadores del puerto, plantea una preocupación diferente. Mis clientes esperan una cerveza que los mantenga despiertos durante turnos de trabajo de 14 horas. La combinación de hierbas que uso tiene propiedades estimulantes que son esenciales para su trabajo. Si produzco solo cerveza pura, no podré satisfacer sus necesidades, y ellos encontrarán otros proveedores, posiblemente vendedores de bebidas ilegales que ignorarán completamente las nuevas regulaciones. La complejidad de la situación se revela gradualmente durante estas discusiones. Las nuevas regulaciones no solo afectan las recetas tradicionales, sino que también alteran fundamentalmente la economía de la producción cervecera. Muchos maestros cerveceros han desarrollado relaciones de décadas con recolectores de hierbas, cultivadores especializados e importadores de especias exóticas. Estas redes comerciales, que emplean a cientos de personas en trabajos especializados, se verán devastadas si las regulaciones se implementan estrictamente. Tu primer intento de adaptación es experimental y frustrante. Produces un lote de cerveza usando solo cebada, agua y levadura, siguiendo la letra de la nueva ley. El resultado es técnicamente cerveza, pero carece completamente del perfil de sabor complejo que tus clientes han llegado a esperar. Sin el amargor de la artemisa, la cerveza es excesivamente dulce. Sin la milenrama, se deteriora en cuestión de días, en lugar de semanas. Sin las propiedades aromáticas del brezo, el producto terminado huele a pan líquido rancio, en lugar del aroma floral que ha caracterizado tu marca. La reacción de tus clientes regulares es inmediata y devastadora. Margaret la panadera, que ha comprado tu cerveza durante 15 años para complementar las comidas que vende a los trabajadores del muelle, prueba tu nueva formulación y hace una mueca de disgusto. Thomas te dice con la franqueza de una relación comercial de larga data: esto no es cerveza. No sé qué es, pero no es lo que mis clientes esperan cuando pagan por cerveza de calidad. La crisis se profundiza cuando te das cuenta de que el cumplimiento estricto de las nuevas regulaciones requerirá cambios fundamentales en tu equipo y procesos. Sin las hierbas conservantes, necesitarás métodos alternativos para prevenir la contaminación bacteriana. Esto significa invertir en nuevos sistemas de filtración, recipientes de almacenamiento diferentes y posiblemente una renovación completa de tu cervecería. Los costos de estas modificaciones superan tus ahorros acumulados durante años de trabajo. Pero gradualmente, a través de experimentación persistente y conversaciones con otros cerveceros, comienzas a desarrollar soluciones creativas que trabajan dentro de los límites de la nueva ley mientras preservan algunas de las características esenciales de tu producto tradicional. Descubres que variando las temperaturas y tiempos de tostado de la malta, puedes crear sabores complejos que parcialmente compensan la pérdida de las hierbas aromáticas. También aprendes que la calidad del agua, siempre importante, se vuelve crítica cuando no puedes depender de hierbas para enmascarar defectos. Inviertes en un sistema más sofisticado de filtración de agua
usando capas de arena, carbón vegetal y tela fina para eliminar impurezas que anteriormente las hierbas del Gruit habían neutralizado químicamente. El aspecto más innovador de tu adaptación es el desarrollo de diferentes variedades de malta, cada una tostada a temperaturas y duraciones específicas para crear perfiles de sabor únicos. Este proceso, que requiere meses de experimentación, eventualmente te permite producir 5 tipos diferentes de cerveza usando solo los ingredientes permitidos, cada una con características organolépticas distintivas que satisfacen diferentes segmentos de tu clientela. Sin embargo, no todos los cerveceros logran adaptarse exitosamente. Durante los meses siguientes a la implementación de las regulaciones, 3 cervecerías en tu área cerraron definitivamente, incapaces de competir con el producto modificado o de absorber los costos de reformulación. Sus propietarios, hombres con décadas de experiencia en un oficio que creían dominar completamente, se ven obligados a buscar trabajo como asistentes en cervecerías más grandes o a abandonar el negocio completamente. La consolidación resultante transforma la estructura de la industria cervecera local. Las cervecerías más grandes, con mayor capital para invertir en nuevos equipos y procesos, absorben la cuota de mercado abandonada por los competidores más pequeños. Tu cervecería, que había operado como una empresa familiar modesta, se encuentra súbitamente en una posición de liderazgo local que no habías buscado, pero que debes navegar cuidadosamente. Esta nueva posición trae oportunidades inesperadas. Los comerciantes que anteriormente compraban de múltiples proveedores ahora concentran sus pedidos en las cervecerías sobrevivientes, aumentando tu volumen de producción pero también tus responsabilidades. Debes contratar asistentes adicionales, expandir tu capacidad de producción y desarrollar sistemas de control de calidad más rigurosos para mantener la consistencia en lotes más grandes. El aspecto más fascinante de esta transformación es cómo las limitaciones impuestas por las regulaciones estimulan la innovación técnica. Sin poder depender de hierbas para crear variedad en sus productos, los cerveceros comienzan a experimentar con técnicas de fermentación más sofisticadas. Algunos desarrollan métodos para controlar las temperaturas de fermentación que resultan en perfiles de sabor completamente nuevos. Otros experimentan con diferentes cepas de levadura salvaje, seleccionando cuidadosamente las que producen características organolépticas deseables. Tu propia invasión más significativa es el desarrollo de un sistema de fermentación en etapas múltiples, donde la cerveza pasa por diferentes recipientes a temperaturas controladas durante el proceso de maduración. Este método, inspirado por técnicas que observaste en monasterios durante viajes de negocios, produce una cerveza con complejidad de sabor que rivaliza con los productos tradicionales hechos con Gruit, pero usando solo ingredientes legalmente permitidos. Pero ¿cómo cambiarán estas innovaciones forzadas la relación fundamental entre los cerveceros y la comunidad que depende de ellos, especialmente cuando una cosecha fallida de cebada amenaza con hacer que incluso la cerveza pura sea inalcanzable para las familias trabajadoras que más la necesitan? La catástrofe llega con la sutileza de una plaga bíblica. Primero, las lluvias torrenciales de julio que convierten los campos de cebada en pantanos lodosos. Luego, el calor sofocante de agosto que seca los granos supervivientes antes de que puedan madurar completamente. Finalmente, las tormentas de granizo de principios de septiembre, que destruyen lo poco que había logrado salvarse. Para el otoño de 1299, la cosecha de cebada en toda Inglaterra es la peor en memoria viviente, y tú, Thomas Alebror, enfrentas la perspectiva muy real de que por primera vez en 4 generaciones tu familia podría no tener suficiente grano para mantener funcionando la cervecería durante el invierno. El precio de la cebada se triplica en cuestión de semanas. Los agricultores con quienes has mantenido relaciones cordiales durante décadas ahora se convierten en negociadores implacables, sabiendo que tienen un producto que es literalmente más valioso que la plata. John de Whitechapel, cuya granja ha suministrado el 40% de tu cebada durante los últimos 10 años, te recibe en su casa con una expresión que mezcla pena genuina con determinación comercial. Thomas, mi amigo, dice mientras examina los pocos sacos de grano salvable que logró rescatar. Este año no puedo darte el precio de siempre. Tengo 5 cerveceros que me han ofrecido el doble de lo que tú normalmente pagas, y mi familia también necesita comer este invierno. La crisis de suministro te obliga a tomar decisiones que habrían sido impensables en tiempos normales.
Por primera vez en la historia de tu cervecería, comienzas a mezclar cebada con otros granos, avena, que produce una cerveza más espesa pero menos sabrosa, centeno, que fermenta de manera impredecible pero está más disponible, incluso trigo, tradicionalmente reservado para el pan, que crea una cerveza turbia pero potable. Cada sustitución requiere ajustes en tu proceso, temperaturas diferentes de maceración, tiempos modificados de fermentación y una vigilancia constante para prevenir sabores desagradables que podrían hacer el producto invendible. Pero la escasez de grano no es solo tu problema, es un problema comunitario que afecta a todos los aspectos de la vida en Southwark. Las familias que normalmente compraban pan y cerveza en cantidades suficientes para toda la semana ahora deben racionar cuidadosamente ambos productos básicos. Los trabajadores del puerto, que dependían de tu cerveza fuerte para mantener la energía durante jornadas de trabajo extenuantes, ahora deben conformarse con porciones más pequeñas de una bebida menos nutritiva. La respuesta que desarrollas a esta crisis define no solo la supervivencia de tu negocio, sino también tu evolución como líder comunitario. Reconociendo que la escasez afecta de manera desproporcionada a las familias más pobres, implementas un sistema de distribución por niveles que garantiza que incluso las familias con menos recursos puedan acceder a alguna cantidad de cerveza. Estableces una tarifa reducida para viudas con niños, trabajadores lesionados que no pueden trabajar a tiempo completo y ancianos sin familia que los apoye. Este sistema de precios solidarios, financiado parcialmente por clientes más prósperos que pagan precios premium por productos de mejor calidad, representa una innovación social que va mucho más allá del simple comercio. Estás creando, efectivamente, una red de seguridad comunitaria que utiliza tu cervecería como mecanismo de redistribución de recursos durante tiempos de crisis. La implementación de este sistema requiere habilidades que nunca creíste necesarias para ser cervecero. Debes mantener registros detallados de las circunstancias familiares de tus clientes, evaluar necesidades relativas y tomar decisiones difíciles sobre quién califica para precios reducidos. Te conviertes, sin haberlo planeado, en una combinación de trabajador social, administrador de recursos comunitarios y mediador de disputas familiares. Pero quizás la innovación más significativa que desarrollas durante esta crisis es técnica. El descubrimiento de que puedes producir dos tipos diferentes de cerveza a partir del mismo lote de grano usando un proceso de maceración doble. La primera extracción produce una cerveza fuerte, rica en azúcares y alcohol, destinada a clientes que pueden pagar precios completos. La segunda extracción, usando los mismos granos pero con agua adicional y tiempo de maceración extendido, produce una cerveza más ligera pero aún nutritiva que puede venderse a precios reducidos sin generar pérdidas significativas. Esta técnica de extracción múltiple, que requiere ajustes cuidadosos en temperaturas y tiempos para evitar sabores amargos o astringentes, eventualmente se convierte en una práctica estándar que aumenta la eficiencia de tu operación, incluso después de que las condiciones normales de suministro se restauren. Has aprendido a extraer más valor de cada grano de cebada, una habilidad que te da ventajas competitivas duraderas. El invierno de 1299-1300 se convierte en una prueba de resistencia tanto para tu negocio como para la comunidad que sirves. Las reservas de grano que normalmente durarían hasta la cosecha siguiente se agotan a mediados de febrero. Te ves obligado a buscar suministros en regiones cada vez más distantes, granos importados de Escocia que llegan por barco a precios exorbitantes, cebada de calidad inferior de Irlanda que requiere procesamiento adicional para ser utilizable, incluso experimentos con granos alternativos como cebada cervecera de Francia, que produce sabores completamente diferentes a los que tus clientes están acostumbrados. Cada nueva fuente de suministro trae sus propios desafíos técnicos. Los granos de diferentes regiones tienen contenidos de humedad variables, requieren tiempos de germinación distintos durante el malteado y producen rendimientos de azúcar impredecibles durante la maceración. Debes reaprender aspectos básicos de tu oficio para cada tipo de grano, adaptando técnicas perfeccionadas durante décadas para trabajar con materiales que nunca habías usado anteriormente. La experiencia te enseña lecciones valiosas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de suministro y la importancia de la diversificación. Después de que la crisis pasa, estableces relaciones permanentes con proveedores en múltiples regiones, mantienes reservas de emergencia más grandes e incluso experimentas con el cultivo de pequeñas cantidades de cebada en terrenos alquilados cerca de Londres. Pero quizás el cambio más profundo es en tu comprensión del papel social de tu oficio. La crisis te ha mostrado que los cerveceros no son simplemente artesanos que producen una bebida,
son administradores de recursos comunitarios esenciales cuyas decisiones afectan directamente la salud, la nutrición y el bienestar social de cientos de familias. Esta responsabilidad, que nunca habías articulado conscientemente durante los años normales, se convierte en una parte central de tu identidad profesional. Cuando la cosecha de 1300 finalmente produce cantidades normales de cebada de buena calidad, descubres que no puedes simplemente regresar a los métodos de producción y distribución anteriores a la crisis. Las innovaciones técnicas que desarrollaste bajo presión, la extracción múltiple, el uso de granos alternativos, los sistemas de control de calidad mejorados, se han convertido en parte permanente de tu proceso. El sistema de precios solidarios, inicialmente concebido como una medida de emergencia, se mantiene como una característica permanente de tu modelo de negocio. La cervecería que emerge de la crisis de 1299-1300 es fundamentalmente diferente de la que existía antes. Es más eficiente técnicamente, más diversificada en sus fuentes de suministro, más integrada socialmente en la comunidad y más consciente de su papel como institución de apoyo comunitario, además de empresa comercial. Tu reputación también se transforma. Ya no eres simplemente Tomás el cervecero, un artesano hábil que produce un buen producto. Ahora eres reconocido como Tomás el sabio, un líder comunitario cuya cervecería sirvió como ancla de estabilidad durante los meses más difíciles que la comunidad había experimentado en generaciones. Pero el legado más duradero de la crisis puede ser cómo cambió la relación entre los cerveceros y sus clientes. La experiencia compartida de escasez y la respuesta solidaria que desarrollaste creó vínculos de lealtad y confianza mutua que van mucho más allá de las transacciones comerciales normales. Tus clientes no son simplemente consumidores, se han convertido en participantes en una comunidad económica donde todos tienen una participación en el éxito y la supervivencia de todos los demás. Mientras observas las nuevas plantas de cebada verdeando en los campos circundantes en la primavera de 1301, reflexiona sobre cómo una crisis que amenazó con destruir tu sustento se convirtió finalmente en una oportunidad de crecimiento, innovación y fortalecimiento comunitario. Has aprendido que la verdadera maestría en cualquier oficio no reside simplemente en perfeccionar técnicas tradicionales, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y servir a la comunidad incluso en las circunstancias más adversas. El arte de convertir grano en cerveza sigue siendo fundamentalmente el mismo que aprendiste de tu padre, pero ahora comprendes que ese arte está inseparablemente conectado con el arte más amplio de crear y mantener comunidad, de proporcionar seguridad y estabilidad en un mundo incierto, y de transformar las crisis en oportunidades de crecimiento colectivo.